Secretario Rubio, mi querido amigo, Marco, es un placer darle la bienvenida a Jerusalén con su delegación. Es un placer darle la bienvenida a Jerusalén como secretario de Estado de los Estados Unidos. Tengo que decir que esta visita se produce tras una visita histórica a Washington. Lo he dicho y lo voy a repetir de nuevo porque es muy cierto. El presidente Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. La visita a Washington lo refleja en todos los sentidos, y su visita aquí en todas partes a lo largo de su carrera política. Ha sido un gran partidario de Israel y un gran defensor de la alianza Estados Unidos-Israel. No tengo ninguna duda de que su apoyo inquebrantable continuará durante su mandato como secretario de Estado, y tampoco tengo ninguna duda de que será una voz de claridad y coraje en el escenario mundial para los valores que nosotros, en Israel, usted y Estados Unidos, apreciamos. Los valores de la libertad para todos aquellos que aprecian la libertad. Ya lo está haciendo, y quiero decirle que se dice alto y claro aquí y en todas partes. Hoy, el secretario Rubio y yo tuvimos una conversación muy positiva con nuestro personal sobre varios temas. Ninguno de ellos es más importante que Irán. Israel y Estados Unidos están hombro con hombro frente a la amenaza de Irán. Acordamos que el ayatolá no debe tener armas nucleares y también acordamos que la agresión de Irán en la región tiene que ser revertida. Durante los 16 meses, Israel ha asestado un poderoso golpe a los ejes terroristas de Irán bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump. Y con su apoyo inquebrantable, no tengo dudas de que podemos y terminaremos el trabajo. También hablamos mucho sobre Gaza. Agradecí al secretario Rubio por la ayuda del presidente Trump para ayudarnos a asegurar la liberación de otros 3 rehenes ayer. Estos son rehenes a los que jamás se negó a favorecer solo unos días antes para liberarlos. Y también le agradecí por el apoyo inequívoco de Estados Unidos a la política de Israel en Gaza para avanzar. Quiero asegurar a todos los que están escuchando ahora que el presidente de Estados Unidos, Trump, y yo estamos trabajando en plena cooperación y coordinación. Entre nosotros tenemos una estrategia común y no siempre podemos compartir los detalles de esta estrategia con el público, incluyendo cuándo se abrirán las puertas del infierno, como seguramente se hará si todos nuestros rehenes no son liberados hasta el último de ellos. Israel está decidido a lograr todos los objetivos de guerra que nos propusimos después del horrible ataque de Octubre 7, el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Eliminaremos la capacidad militar de Hamás y su gobierno político en Gaza. Traeremos a todos nuestros rehenes a casa y nos aseguraremos de que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. El apoyo inequívoco de los Estados Unidos en Gaza nos ayudará a lograr estos objetivos más rápido y nos pondrá en el camino hacia un futuro diferente. El secretario Rubio y yo discutimos la audaz visión del presidente Trump para el futuro de Gaza, de cómo podemos trabajar juntos para asegurar que ese futuro se convierta en realidad. También discutimos la situación en Siria después del colapso del régimen de Assad, un colapso que fue posible gracias al debilitamiento por parte de Israel del acceso terrorista de Irán, especialmente el debilitamiento de la OFAD y la eliminación de NELA durante más de una década. En Octubre 7, Israel actuó para evitar que Irán desarrollara nuevos frentes terroristas contra nosotros en Siria, justo enfrente de los altos del Golán y más profundamente en Siria, y realizamos cientos de ataques aéreos, tal vez 1000, para evitarlo. Y ahora bien, si cualquier otra fuerza en Siria cree hoy que Israel permitirá que otras fuerzas hostiles utilicen Siria como base de operaciones contra nosotros, están gravemente equivocados. Israel actuará para evitar que surja cualquier amenaza cerca de nuestra frontera en el suroeste de Siria. El secretario y yo también hablamos sobre el Líbano. Israel está comprometido con los acuerdos de alto el fuego que se alcanzaron en noviembre. Esperamos que el gobierno de Líbano esté igualmente comprometido con su cumplimiento. Las escenas que vimos este fin de semana en Beirut de las fuerzas siendo atacadas por enmascarados fue sorprendente. Las 2 resoluciones de la ONU a las que todos se refieren, 1559, 1709 y 1701,
deben implementarse por completo. Hezbolá debe ser desarmado e Israel preferiría que el ejército libanés haga ese trabajo. Pero nadie debe dudar de que Israel hará lo que tenga que hacer para hacer cumplir los acuerdos y defender nuestra seguridad. El secretario y yo también discutimos cómo muchas instituciones internacionales han sido secuestradas y convertidas en fuerzas antiestadounidenses y anti-israelíes. Vemos eso en la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde el antiamericanismo es desenfrenado y se aprueban más resoluciones sobre Israel que el resto del mundo combinado. Y lo vemos especialmente en la guerra legal que se está librando contra Estados Unidos e Israel en la CPI, la CIJ y otros lugares. La CPI ha difamado escandalosamente a Israel y ha emitido órdenes de arresto basadas en mentiras absolutas. Estados Unidos e Israel no están sujetos a la jurisdicción de la CPI y no acepta la autoridad de la Corte. Israel elogia al presidente Trump y su administración por restaurar sus órdenes ejecutivas contra la CPI y por actuar rápidamente para sancionar a los funcionarios de la CPI. El secretario y yo discutimos trabajar juntos para formular una estrategia común para lidiar con la amenaza de la guerra jurídica y neutralizar esta amenaza de una vez por todas. Así que estos son algunos de los temas que discutimos hoy. Y créalo o no, hubo mucho más. Podemos decir que el Medio Oriente hoy tiene muchas oportunidades, muchos desafíos, y creemos que podemos aprovechar las oportunidades y también enfrentar los desafíos. Y no tengo dudas de que trabajando juntos, Estados Unidos e Israel superarán los desafíos y verán las oportunidades. Tengo que decir que estoy absolutamente seguro de que bajo el liderazgo del presidente Trump y trabajando junto con usted, secretario Marco Rubio, los mejores días de nuestra alianza aún están por venir. Bienvenido a Jerusalén, bienvenido, amigo. Gracias, señor primer ministro. Es un honor estar de vuelta aquí. He estado aquí muchas veces antes, como estadounidense, de visita y luego como miembro del Senado de los Estados Unidos, pero ahora por primera vez como secretario de los Estados Unidos. Es un honor estar aquí y es un honor servir en este papel en el nombre del presidente Donald Trump, quien, como ha comenzado con precisión el señor primer ministro, es un gran amigo de Israel. No ha habido un aliado más fuerte para Israel en la Casa Blanca que el presidente Trump. También es un hombre que habla con claridad y sin ambigüedades y deja en claro sus puntos de vista sobre los temas. Lo primero que ha dejado en claro es, y como usted ha señalado, que los rehenes deben volver a casa, deben ser liberados, y usted trabaja en esta estrecha coordinación con él. Él está trabajando en una coordinación muy estrecha con el primer ministro y su gobierno y garantizar que eso ocurra. Debe suceder. No es lo óptimo. Y añadirá que es un objetivo que compartimos y es algo en lo que trabajamos muy de cerca. El presidente también ha sido muy audaz en su visión de lo que debería ser el futuro de Gaza. No las mismas ideas cansadas del pasado, sino algo nuevo, audaz y algo que, francamente, requirió coraje y visión para delinearlo y puede haber sorprendido a muchos. Pero lo que no puede continuar es el mismo ciclo en el que repetimos una y otra vez y terminamos exactamente en el mismo lugar relacionado con eso. El presidente ha sido muy claro. Jamás no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental y, francamente, mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar, o como una fuerza que puede administrar, o como una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible. Deben ser eliminados, deben ser erradicados. En los temas más amplios que discutimos, también hay preguntas. En Siria, y aunque la caída de Assad es ciertamente prometedora e importante, si Siria reemplaza una fuerza desestabilizadora por otra, no es un desarrollo positivo, y eso es algo que vigilaremos muy de cerca mientras buscamos diseñar nuestra propia estrategia con respecto a cómo abordar los eventos en Siria. En el caso del Líbano, nuestro objetivo está alineado con el mismo. Un Estado libanés fuerte que pueda enfrentar y desarmar a Hezbolá. El tema común en todos estos desafíos es Irán, la mayor fuente de inestabilidad en la región. Detrás de cada grupo terrorista, detrás de cada acto de violencia, detrás de cada actividad desestabilizadora, detrás de todo lo que amenaza la paz y la estabilidad para los millones
millones de personas que llaman hogar a esta región, está Irán. Y por Irán me refiero al ayatolá. Por Irán me refiero a su régimen. Un régimen que, por cierto, su gente no apoya al pueblo de Irán. Son víctimas de ese régimen. Por eso creo que es importante señalar constantemente que, ya sea que hablemos de Hamas o de Hezbollah, o de la violencia en Cisjordania, o de la desestabilización en Siria, o las milicias en Irak, o de cualquiera de estos temas, todos tienen detrás un tema común: Irán. Y eso debe abordarse, y nunca puede haber un Irán nuclear. Un Irán nuclear que pueda mantenerse inmune a la presión y a la acción que nunca puede suceder. El presidente ha sido claro al respecto, así que cierro donde comencé, reiterando nuestro fuerte apoyo a nuestros aliados y socios muy cercanos aquí en Israel, al pueblo de este gran país por el que tenemos un tremendo amor y respeto. Todo lo que están enfrentando, han enfrentado y continúan enfrentando es una extraordinaria historia de valentía, y como consecuencia de un horroroso crimen contra la humanidad, se mantuvo desde su inicio, desde el mismo día de su nacimiento, contra las amenazas de todos los ángulos y de todos los rincones, y ha servido como un ejemplo para el mundo de una sociedad pluralista, una democracia de libre empresa, y una que si hubiera más Israel en el medio, más países como ese, el mundo sería un lugar más seguro y mejor. Y esto es lo que esperamos para la región y para nuestro planeta, una nación que siempre ha buscado la paz, pero que no se dejará intimidar o destruir por sus enemigos. Y en ese frente siempre pueden contar con nosotros. Mientras esté en esta posición y el presidente Trump esté en la Casa Blanca, así será. Así que gracias.